Bueno, hermanos, entonces nosotros vamos a estudiar este atributo de Dios, como les decía al principio, la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Ya esta es creo que es la clase número 29 que nosotros tenemos aquí, pero es el capítulo número 30 del libro que estamos estudiando, escrito por el pastor Paul Washer, llamado Conociendo al Dios Vivo. Capítulo número 30, la paciencia de Dios. Entonces, esa pregunta, ¿qué es la paciencia de Dios? Yo estaba leyendo el libro escrito por Daniel Chamberlain, que es un resumen de la obra antigua de este hombre, o este puritano, Stephen Charnock, que se llama La existencia y los atributos de Dios. Creo que está en la biblioteca, o ahí está, lo puede conseguir ahí en la biblioteca, una pequeña promoción para la biblioteca de la iglesia. Pero en este libro, tomando algunas notas del libro, es importante ver cómo Stephen Charnock, al igual que Arthur W. Pink, posiciona la paciencia de Dios en un aspecto importante, diferenciándola de algo que comúnmente nosotros lo solemos llamar como un sinónimo de la paciencia de Dios, que es la misericordia. Pero este hombre, en este libro, hace nota de algo importante, y usted puede ir conmigo a Nahum capítulo 1. En el libro de Stephen Charnock se nota un aspecto importante que nos guía a entender el concepto de esta doctrina, la paciencia de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Creo que este fue un versículo que memorizamos, ¿verdad? Meses atrás. Y aquí se ve una relación importante que debemos de considerar nosotros para entender este concepto de la paciencia de Dios, y es la relación entre la paciencia de Dios y su poder. La paciencia de Dios y su poder. Dice Stephen Charnock: su poder sobre sí mismo es la causa de su lentitud para airarse. En efecto, si nosotros vamos a Números 14, 17, si usted no es muy rápido para buscar en la Biblia, no se preocupe, yo creo que la mayoría de versículos aparecen ahí. Esos no están, hermano David. Ok, no aparece a partir de Éxodo, pero Números 14 y 17, ok. Ahí puede leer los números 14, 17 y 18. Vea lo que Moisés suplica a Dios que haga. Intercediendo Moisés por el pueblo de Israel, como repetidas veces lo ha hecho, Moisés clama a Dios y le dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? ¿A dónde se dirige Moisés cuando demanda que sea magnificado el poder de Dios? Aquella declaración de Dios cuando él se manifestó a Moisés y dijo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, seguimos viendo esta relación de paciencia y el poder de Dios. Creo que es acertado el comentario de Stephen Charnock cuando dice que su poder sobre sí mismo es la causa de su lentitud para airarse. Aunque Dios no está sujeto a pasiones, pero nosotros, eso lo traducimos a un lenguaje humano, podríamos entenderlo como el dominio propio nuestro, ¿verdad? Ahora, nuestro dominio propio demanda que nosotros nos esforcemos para no ser gobernados por nuestras emociones pecaminosas o por nuestros deseos que están contaminados por el pecado, pero Dios no. Dios no es dominado por nada externo a Él. Él no está sujeto a pasiones. Pero una manera de entenderlo un poco es esto: es Dios ejerciendo ese control sobre sí mismo para no derramar su ira. Eso es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es su poder para retener su ira y su justicia hasta el momento oportuno, según Él lo haya designado. Podemos tomar ese concepto, esa definición, creo que aparece ahí, mi hermano. La paciencia de Dios es su poder para retener su ira
y su justicia hasta el momento oportuno, según Él lo haya designado. Y eso fue lo que Dios le proclamó a Moisés, como nosotros estamos viendo en Números 14, que Moisés está citando a Dios. Moisés cita a Dios, las mismas palabras de Dios, cuando en Éxodo 34:6 Él le dijo, cuando Dios pasó por delante de Moisés y le dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Otra cosa importante que aquí nosotros notamos esa diferencia entre la paciencia de Dios y la misericordia. Vea que Él dice, tardo para la ira, y enumerando dice, y grande en misericordia. Entonces, Stephen Charnock y Arthur Pink hacen este señalamiento, que hay muchos teólogos y escritores suelen introducir la paciencia de Dios dentro de la misericordia de Dios y no se le considera por separado, ¿verdad? Pero es importante que notemos que aunque la misericordia de Dios viene producto de un Dios que ejerce paciencia sobre sus criaturas, van relacionadas siempre, no son exactamente lo mismo, sino que la paciencia de Dios, como dijimos, es ese poder en sí mismo para retener la ira y el castigo o el juicio hasta el momento en el que Él considere oportuno, según Él lo haya designado, ¿verdad? Ahora usted dice, bueno, pues Josué, aquí no está hablando de paciencia, en ninguna parte aparece la palabra paciencia. Tenemos esta frase, tardo para la ira. Y esa es la frase que nosotros entendemos como la paciencia de Dios. En el hebreo, en el idioma original, es una composición de dos palabras, la palabra arak y la palabra af. Esa palabra, arek, viene de una raíz que significa retener, mantener, se traduce también como paciencia. Y está compuesta con otra palabra af, que más bien tiene la idea como de irritar las fosas nasales, ¿verdad? Una persona enojada, así, ese rostro de enojado. Esa es la idea, por eso la traducen aquí como tardo para la ira, ¿verdad? Y es cierto, en el resto del Antiguo Testamento, solamente una vez se traduce esta conjugación de palabras en el hebreo como paciencia, es en Proverbios 25:15. Esa es la única vez en la que nosotros encontramos estas dos palabras hebreas traducidas como paciencia. Dice Hebreos 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Pero vean ustedes que aunque aquí no está hablando o no se está utilizando la palabra ira, enojo, la idea que está dando es de aplacar al príncipe, de bajarle el furor, de aplacar la ira del príncipe. Y la lengua blanda quebranta los huesos. Esa es la misma idea de la paciencia, de retener la ira. Y esa es la misma palabra que se utiliza, o las mismas palabras que se utilizan en Éxodo 34:6 y en todo el resto del Antiguo Testamento, cuando se traduce como tardo para la ira, lento para irarse, tardo para enojarse, hablando acerca de Dios. Entonces, ese podríamos nosotros decir que es el concepto de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es su poder para retener su ira y su justicia hasta el momento oportuno, según Él lo haya designado. Ahora, como les decía al principio, ¿verdad? Debemos tener cuidado de que este poder que Dios ejerce sobre sí mismo para no derramar su ira, no es lo que nosotros podíamos entender en términos humanos como paciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer uso del dominio propio y aguantarnos muchas veces el enojo, tratar de dominarlo, pelear contra esa obra de la carne, ¿verdad? Que nos dice Pablo en Gálatas, por medio del fruto del Espíritu. Pero Dios no está sujeto a pasiones, entonces no pensemos como que Dios está de una manera reteniendo su ira, como con indignación o frustrado, ¿verdad? Porque tiene ahí la ira retenida y estoy deseando soltarla, pero me aguanto porque soy paciente. Esa no es la idea, sino que Dios, en un sentido, para que nosotros entendamos, Él retiene la ira, pero sin ninguna indignación en sí mismo, porque Él no está sujeto a pasiones. Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, creo que habiendo dejado claro el concepto de la paciencia de Dios, ahí lo podemos tener en nuestra mente. Ahora vayamos a ver
cómo se ha mostrado esa paciencia de Dios en diferentes momentos en la historia. Y el pueblo de Israel es un gran ejemplo o un gran testimonio de cómo la paciencia de Dios ha tenido lugar para con ellos. Desde el principio, incluso antes de que fuera formado el pueblo de Israel como nación, Dios fue paciente. Desde el primer momento en que el hombre pecó con Adán y Eva, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Él no vino de una vez con su ira a derramarla sobre Adán y Eva, sino que vino a dar sentencia sobre ellos, pero Él mantuvo su ira, no los destrozó. El castigo por el pecado era la muerte inminente, pero Dios retuvo su ira sobre ellos, no los mató. Dios podía haberlos destrozado en ese momento por su justicia, pero Dios retuvo su justicia, retuvo su ira para con ellos. Luego nosotros tenemos en Génesis 6 la historia de Noé y los habitantes de su tiempo. Dice en Génesis 6 del 1 al 3. Génesis 6 del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y presta atención a esto: mas serán sus días 120 años. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Vemos que la maldad de los hombres se había multiplicado en gran manera. Era mucha en aquellos días la maldad de los hombres, al grado que la Biblia nos dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Como vimos en una lección pasada, una manera antropopática, como dice un autor, para entender nosotros este aspecto. Pero no es que Dios se arrepiente, porque Dios no se arrepiente, Él no es hombre para que se arrepiente. Pero nos llama la atención a pensar en el grado de maldad que había en ese tiempo, en los días de Noé. ¿Y qué hizo Dios con ese dolor en su corazón, por así decirlo? En lugar de derramar su ira sobre el mundo de una vez y por todas, les concedió un tiempo de 120 años. Él esperó pacientemente para que ellos se arrepintieran. Así nos lo dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento cuando nos interpreta este evento que sucedió ahí. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Y otro pasaje también del apóstol Pedro nos dice que Noé, que era pregonero de justicia, mientras Dios prolongaba su ira sobre este pueblo malvado, sobre la gente del tiempo de Noé, Noé estaba predicando, construyendo el arca, y estaba predicando a las personas, llamándoles al arrepentimiento, advirtiéndoles que el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Y hermanos, es importante esto, que nosotros pensemos en cuanto a la paciencia de Dios. ¿Cómo hemos nosotros de reaccionar al entender la paciencia de Dios y al ser tan evidente para nosotros? Debemos de reaccionar con un espíritu de arrepentimiento, porque para esto es que se manifiesta la paciencia de Dios. Dice 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Constantemente vemos nosotros cómo Dios prolonga su ira, su justicia, con un propósito. No es porque se le olvide, no es porque está muy ocupado haciendo otras cosas, sino con el propósito de que aquel pueblo al cual Él está advirtiendo se arrepienta y vengan postrados y humillados ante Él, en humillación, arrepentidos por su pecado. La historia de Jonás es ejemplo de eso. Y más adelante también la gente de Nínive, como veremos ahora, se le reclama por esto. Y el pueblo de Israel innumerables veces también se les hace el llamado al arrepentimiento, mientras Dios pacientemente aguarda su ira para con ellos. De manera que es al arrepentimiento y a la fe en Cristo que el estudio de este atributo nos debe guiar a nosotros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Quiero decir que para este estudio hice uso de unas notas que aproveché mientras estábamos en la conferencia en Nordbergen del pastor José Arias, que aunque no hablaba de la paciencia de Dios, creo que tenía que ver mucho con este tema. Lucas 13:6, de la parábola de la higuera.
Leo Lucas 13 del 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. La parábola de la higuera estéril. Otro ejemplo más de cómo Dios, hablándole al pueblo de Israel, por medio de parábolas, les hace ver su paciencia. Ese es el tema principal de esta parábola. Dios siendo paciente con los hombres. Y esta parábola es la segunda parte de una exhortación que Jesús les está haciendo a sus discípulos. Y precisamente en medio de esa exhortación, ¿a qué es lo que Dios les está llamando? Cuando Jesucristo les está mostrando que Dios ha sido paciente, así como este viñador le clama al Señor de la viña por paciencia, Jesucristo les está llamando al arrepentimiento. Un versículo anterior a este, Jesús les dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor les habla de los 18 que murieron cuando les cayó la torre en Siloé, y todos los que habían sido, los galileos, que había sido derramada su sangre por Pilato, esos hombres pensaban que ellos eran más pecadores que ellos en ese momento, porque ellos habían recibido el castigo de Dios en aquel momento. Y Jesús les dice, no, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente como ellos. Y para eso les hace ver la paciencia de Dios con ellos. Dios con ellos manifestó su justicia y su ira en el momento oportuno cuando Él así lo tenía designado. Pero con ustedes sigue siendo paciente hasta ahora. Arrepiéntanse entonces. Es lo que Jesús les está diciendo. Es como que si Él les dijera, ¿ustedes creen que son mejor que ellos? O que aquellos hombres que murieron de una manera catastrófica. Pero de ninguna manera, ustedes al igual que ellos perecerán si no se arrepienten. ¿Qué acaso no ven la paciencia de Dios para con ustedes? Aquí estoy yo, decía el Señor, o quería hacerles ver como el viñador rogando al dueño de la higuera que no la corte, sino que me permita regarla y abonarla con mi gracia y todo lo que hago en medio de ustedes para que den fruto. Así que no desaprovechen esta oportunidad y correspondan como es debido a la paciencia de Dios. ¿Cómo? Arrepiéntanse. Procedan al arrepentimiento. Ustedes tienen todo lo necesario para que procedan al arrepentimiento. ¿Qué van a hacer? Antes de cortar la higuera, el viñador intensifica sus cuidados y podemos ver que con frecuencia es la manera en la que Dios ha obrado. Decía este hermano, José Arias, antes de traer sus juicios sobre los hombres, Dios lo visita con una medida mayor de gracia. Y vemos nosotros los ejemplos, otra vez en los días de Noé. ¿Qué pasó en este tiempo? Como veíamos ahora, Dios aguardó su ira. Y vemos cómo la paciencia de Dios por más de 100 años se manifestó en la predicación de Noé. Se manifestó en los eventos extraordinarios que sucedieron ahí. Pongámonos a pensar nosotros, hermanos. 120 años Moisés construyendo un aparato enorme ahí que parecía un barco. Algo que nunca antes habían visto. Y Moisés como un loco lo veían ellos y le decía, arrepiéntanse porque va a venir un diluvio y Dios va a destruir la tierra. Y estos hombres ahí de pie frente a Noé, viéndolo y escuchándolo, mas no obedeciendo a su llamado, comenzaron a ver que venían de repente animales de 2 en 2 y se metían al arca solitos sin que nadie los guiara. De un pronto a otro veían pasar serpientes debajo de sus pies en pareja, y por allá una pareja de osos, y por allá una pareja de tigres, y por allá otra pareja de animales. ¿Qué es esto tan extraño que está sucediendo? ¿Pero qué pasó con estas personas? Dice la Biblia en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? Y no entendieron, ni siquiera con todo esto entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la gente no entendió, ni siquiera viendo las cosas tan extraordinarias y fuera de lo normal que estaban sucediendo.
Esto eran las manifestaciones de la paciencia de Dios para con ellos. Dios prolongando su ira por más de 100 años, hablándoles por medio de Noé como un profeta, anunciándoles el juicio que vendría. ¿Y qué hacía la gente? Seguían en sus deleites, en sus pasiones, casándose, bebiendo, dándose en casamiento. O sea, con la mente puesta en las cosas de esta tierra, no en las cosas eternas. Ellos no prestaban atención porque no querían lo que Noé les estaba diciendo, sino que lo que querían era darle rienda suelta a sus deseos y pasiones, antes que hacer la voluntad de Dios. Arrepiéntanse. Y ellos no querían. Y la Biblia nos dice que estos días, los días de nosotros, son iguales a aquellos días de Noé. Yo te pregunto, ¿eres tú como la gente del tiempo de Noé? Con una limpia conciencia hagas esta pregunta, amigo que me escucha. ¿Es usted como la gente del tiempo de Noé? Que tiene su mente puesta en un montón de cosas y todo lo que tiene que ver con la piedad y la vida eterna es secundario. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Dónde está puesta su mente? ¿Dónde está puesto su corazón? Su corazón estará puesto donde está su tesoro, donde está lo más valioso para usted. Arrepiéntase. Es el mensaje de Noé a la gente de su tiempo. Y es el mismo mensaje hoy para nosotros. Arrepentámonos. Otro ejemplo de esto, de la paciencia de Dios, lo vemos nosotros en Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios para estas ciudades era inminente. Venía sobre ellos. ¿Y qué sucede? La noche antes del juicio, Dios envía una gran medida de gracia sobre esta gente. Envía a 2 ángeles en medio de esta ciudad. La noche antes del juicio, van 2 ángeles a esta ciudad y llegan y le dicen a Lot que vaya y avise a las personas, a sus familiares, que el juicio viene, que se arrepientan. Y nosotros vemos que en efecto se propagó el mensaje esa noche. En una noche se predicó a toda esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa misma noche vinieron toda la gente del pueblo a buscar a los ángeles, a la casa de Lot. O sea, se dieron cuenta que habían llegado esas personas ahí a la casa de Lot. ¿Pero para qué vinieron a buscarlos? No fue para escuchar las buenas nuevas que ellos traían. Fue para venir a manifestar en ellos todas las pasiones desordenadas y sus deseos pecaminosos y darle rienda suelta a su pecado con esos hombres. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? No se arrepintieron, no acudieron a la paciencia de Dios. Dios les avisó que venía el juicio y en su paciencia les envió mensajeros. Y no quisieron atender al juicio, a la predicación de esos mensajeros. Y nosotros sabemos lo que pasó. Estas ciudades fueron destruidas con fuego. Pero la paciencia de Dios se manifestó en ellos. También tenemos el ejemplo del pueblo de Israel antes de ser llevado en cautiverio. El pueblo de Israel lleno de pecado, lleno de ídolos, adorando dioses ajenos. Y Dios les advierte que van a ser cautivos, van a ser esclavos de otras naciones. Y antes de que el imperio de Babilonia viniera y los llevara cautivos, ¿qué hace Dios en su paciencia? Levanta profetas en medio de ellos, que les anuncian y les advierten que el juicio va a venir. Dios intensifica las medidas de su gracia para con estas personas, enviándoles profetas, mandándoles a predicar, llamándoles al arrepentimiento. ¿Y qué hace esta gente con los profetas? Los desprecian, se burlan de ellos, los maltratan, los golpean y hasta los matan, nos dice la palabra de Dios. Y vea la reacción de estas personas con Jeremías, un profeta que predicó y profetizó antes del cautiverio babilónico. Jeremías 44, 16 y 17 dice, estas personas delante de Jeremías, ahí en su cara, diciéndole, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Con tal atrevimiento, estas personas se paran delante de Jeremías y le dicen esto, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti.
Sabían que era Dios el que les estaba hablando a través de este hombre. Pero ellos dicen, a usted no lo vamos a escuchar. Ay, hermanos, y antes de avanzar, qué peligroso qué cerca estamos nosotros muchas veces de cometer un pecado como este. La palabra que oímos de Jehová no la escucharemos de usted. Sí, la voy a escuchar de Sugel Michelén, la voy a escuchar de Paul Washer, la voy a escuchar en los libros de Stephen Charnock, puritanos, pero de usted no. Es la palabra de Jehová, tenemos que atender a ella. No es la palabra de la persona que está aquí. El que está aquí es un instrumento solamente en las manos del Redentor. Pero es la palabra de Dios y por eso hemos de escucharla. Y dicen las personas, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Qué descaro el de esta gente. Qué descaro. Ciertamente ellos no estaban despreciando solamente a Jeremías, estaban despreciando al Dios que les salvó, a Jehová. Y por esa razón la paciencia de Dios llegó a su fin. Dice Jeremías más adelante, el versículo 21, 44-21. ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Una pregunta retórica. Claro que se ha acordado de esto Jehová. Y por eso dice el 22, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Mis hermanos, si nosotros hemos de considerar la paciencia de Dios, debemos de hacerlo con un espíritu de arrepentimiento, no como esas personas de Israel, no como la gente del tiempo de Noé, no como los de Sodoma y Gomorra, sino con arrepentimiento. La paciencia de Dios se terminó. Y el fin para ellos fue ver la ira de Dios derramada. Y eso sucedió vez tras vez con Israel. Y Dios se los reclamó. Con el profeta Amós Dios les dijo, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios haciéndoles pasar por pruebas duras al pueblo de Israel, con el fin de que esta gente se dieran cuenta que estaban alejados de Dios, para que regresaran a Él, para que se arrepintieran, y ni aun así el pueblo se arrepintió. ¿Por cuánto te tendrá que pasar Dios para que te des cuenta que tú dependes de Él, que no eres capaz en tus propias fuerzas, que es en las fuerzas del Señor que puedes solamente? Vemos pasar pruebas y pruebas, sufrimientos, y se continúa en lo mismo, lejos y apartados de Dios, porque no consideramos la paciencia de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Y así como está claro para Israel, a nosotros tampoco nos conviene despreciar la paciencia de Dios para con nosotros, porque ciertamente su paciencia es para salvación.
Hermanos, algo importante es que una de las cosas que duramente Dios trató con el pueblo de Israel fue su alabanza y adoración a dioses ajenos, la idolatría. En el Antiguo Testamento eso era algo muy fuerte con lo que Dios trataba, por lo que Dios trataba con el pueblo de Israel. Y si usted presta atención y sigue el hilo de la narrativa bíblica, se dará cuenta que en el Nuevo Testamento no se menciona absolutamente ningún reclamo de Dios al pueblo de Israel por esto, por la idolatría. Probablemente el pueblo de Israel aprendió la lección, se dio cuenta que estaban pecando grandemente contra Dios en ese aspecto, ¿verdad? Había muchos otros aspectos más, pero el pueblo de Israel entendió, al menos en esto. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender lo que Dios nos quiere mostrar con las pruebas y los sufrimientos que vienen a nuestra vida? Hermanos, ningún sufrimiento, ninguna prueba, nada que acontece en nuestra vida surge del azar. Todo está bajo el control y el dominio de Dios y tiene un propósito. Y como vemos nosotros, es para hacernos volver a Dios si estamos lejos de Él. Analicemos nuestras vidas. El impío interpreta mal la paciencia de Dios. Aquellos que piensan que la paciencia de Dios es una oportunidad para aprovechar el tiempo para pecar, lo que hacen es revelar el pecado que hay en sus corazones. ¿Sabe? Yo pensaba eso cuando era más joven. Yo crecí en una iglesia cristiana siempre. Desde niño crecí escuchando la Biblia, aprendiéndome las historias bíblicas de memoria, versículos de memoria. A los 2 años yo memoricé el Salmo 23 y yo creía que era un gran carga, un cristiano carga. Cuando era joven, ese fue mi pensamiento. Soy joven. ¿Por qué no aprovecho mi juventud como mis amigos? ¿Por qué no aprovecho ir a bailes, fumar, beber, hacer todas las cosas que mis amigos hacen? ¿Por qué no aprovecho eso? Un impío aprovechándose de la paciencia de Dios según él. Eso es lo que era yo. Y eso es lo que hay en el corazón del impío. Si ese es su pensamiento, yo le llamo al arrepentimiento, porque ese es un pensamiento impío. Y si usted se dice cristiano, no tiene derecho a ponerse ese título sobre usted, porque usted es un impío, si ese es su pensamiento. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Así piensa el impío, así piensa el pecador, no arrepentido. Con la paciencia de Dios. ¿Cuál es su respuesta a la paciencia de Dios? Eso puede decir mucho de su condición espiritual y del estado de su alma. ¿Será que eres indiferente ante las manifestaciones de la gracia de Dios en su paciencia para contigo? ¿Y sigues actuando como los habitantes del tiempo de Noé? Desinteresadamente para con Dios, no aprecias sus medios de gracia, no aprecias la palabra de Dios, no estimas en nada la oración, no tienes para nada en consideración la iglesia. Desinteresado por completo con las medidas de gracia que Dios tiene para contigo en su paciencia. Ese es un pensamiento impío que te llevará al infierno, te llevará a ser condenado por Dios, como todos esos ejemplos que hemos visto en el Antiguo Testamento. Si ese es su pensamiento, yo puedo decirle a usted como el apóstol Pablo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y le pregunto, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. No desprecies la oportunidad que en su paciencia Él te está dando. La hora de sus juicios han llegado, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed del Evangelio. Así predicaba el Señor. La justicia de Dios se ha hecho manifiesta y su ira se ha derramado ya. No prolongues más el tiempo exponiéndote a ser objeto de la ira de Dios. Ven y cúbrete bajo su sombra. Refúgiate en Cristo, aquel a quien Dios ha provisto como propiciación, como una ofrenda por los pecados, a causa de haber soportado con mucha paciencia los pecados pasados, para manifestar en este tiempo su justicia, la que fue derramada en Cristo, para que por medio de la fe en su sangre seamos justificados gratuitamente por su gracia.
Hermanos, no estoy diciendo poesía que salga de mi mente. Estoy citando o parafraseando la palabra de Dios. Eso dice el libro de Romanos. Puede leerlo en Romanos 3, 24 al 26. Arrepiéntete. ¿Cuál es tu consideración al respecto de la paciencia de Dios? ¿Qué analizas? ¿Qué piensas? ¿Qué meditas cuando ves lo que la Biblia habla de la paciencia de Dios? Teniendo los ejemplos claros de personas que no entendieron la paciencia de Dios o no acudieron a Dios en medio de su paciencia con un espíritu de arrepentimiento, sino que obstinadamente se alejaron más de Dios. Actuaron desinteresadamente para con Él. Y esto fue lo que Jesús le quiso hacer ver a sus discípulos cuando les mencionó la parábola de la higuera estéril. Y es lo que yo quisiera hacerles ver a ustedes hoy. Ustedes tienen todo lo necesario para que procedan al arrepentimiento. ¿Qué van a hacer? No dejemos que nuestro corazón se endurezca al ver la paciencia de Dios para con nosotros. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto tiempo Dios está teniendo paciencia contigo? Para nosotros ciertamente es medido en tiempo la paciencia de Dios, pero Dios es eterno. Dios trasciende los cielos, hermanos. Es complicado que nosotros podamos entender a cabalidad estos atributos de Dios, de la paciencia de Dios. Ayer hablaba con el pastor esto. ¿Cómo podemos nosotros entender perfectamente que Dios es paciente cuando para nosotros la paciencia se traduce en términos de tiempo y Dios no está sujeto al tiempo? Dios trasciende el espacio y el tiempo. Pero la Biblia nos habla de un Dios paciente para que nosotros comprendamos su amor, su gracia para con nosotros. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Ese es el propósito de la paciencia de Dios. Eso nos dice la palabra que es el propósito para el cual Dios tiene paciencia. Para que nosotros seamos salvos. Para que procedamos al arrepentimiento. Es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Es lo que Dios quería con la gente de Noé. Es lo que Dios quería con la gente de Sodoma y Gomorra. Es lo que Dios quería con la gente de Nínive. Y ahí hay un buen ejemplo en el tiempo de Jonás de la gente de Nínive. Sí, Dios sí tuvo paciencia con ellos también, pero ellos sí respondieron en un espíritu de paciencia. Jonás fue y predicó a Nínive. ¿Y qué pasó con la gente de Nínive? Se convirtieron. Todo el pueblo, hasta el ganado, se convirtió al Señor. Dice que hasta el ganado estuvo en silicio. Se convirtió al Señor, no, pero estuvo en silicio. Hizo duelo por el pecado. Todo el pueblo entero vino al arrepentimiento. Un buen ejemplo de cómo se debe responder a la paciencia de Dios. Pero la palabra está cargada de los malos ejemplos para nuestro entendimiento, para que nosotros no hagamos como ellos. Arrepintámonos pues de nuestro obstinado pensamiento, pensando que la paciencia de Dios la podemos aprovechar nosotros para pecar deliberadamente. Eso no es así. Vamos a orar.